Hola, les doy la bienvenida al módulo 6 del curso Creando Empresa. Yo soy Mari Jaramillo de Sinfonía Creativa. En este módulo veremos temas muy importantes como lo son la contratación y el delegar el trabajo. A medida que nuestra empresa va creciendo, vamos a ver la necesidad de delegar, de conseguir equipo que nos ayude a ser más eficientes. En la medida en que hagamos nuestro trabajo de posicionamiento de marca de una forma correcta y logremos cada vez hacer un mejor trabajo en el área comercial, veremos que nuestra empresa empieza a crecer, es decir, nuestro emprendimiento toma forma, empiezan a llegar los clientes y efectivamente vemos los frutos. Debemos evaluar muy bien cuando en la medida del crecimiento de la empresa vemos que ese crecimiento va haciendo que tengamos mucho que hacer y no podamos en ocasiones responder a tiempo. Cuando veamos que nuestra capacidad productiva se ve afectada por el crecimiento de nuestro emprendimiento, eso quiere decir que nuestro emprendimiento está dando pasos agigantados a convertirse en una empresa. ¿Cuál es la diferencia entre el emprendimiento y la empresa? Es que el emprendimiento está sujeto a que una sola persona, es decir, su propietario, sea quien hace o produce absolutamente todas las acciones que lo llevan al éxito. Entonces ese emprendedor realmente es un autoempleado que no puede desprenderse del trabajo porque en el momento en que toma vacaciones o que se enferma o no está en disposición de trabajar con el mismo ritmo, eso afecta la productividad de la empresa. Cuando vamos a pasar entonces a dar ese paso es cuando vemos que nuestra productividad como emprendedores ya no es suficiente para cubrir todas las necesidades que tienen nuestros clientes, es decir, han ingresado más clientes, cada vez están pidiéndome más y mi capacidad productiva, como hablábamos en otras clases, ya se ve diezmada, no soy capaz, podemos decir que podríamos estar al tope o casi al punto de reventar. En ese momento, y esperamos que ojalá no nos dejemos llegar a ese momento, sino que vamos evaluando en la medida del crecimiento, pero eso ya nos está denotando que necesitamos formar equipo de trabajo. En este paso es muy importante que desmitifiquemos algunas creencias que tenemos como emprendedores, lo que nos hace que no podamos delegar. ¿Cuáles son esos mitos? Uno de ellos es que nosotros somos los únicos que hacemos bien el trabajo que realizamos. Es decir, podemos decir, no, es que yo soy la única que puede hacer esta labor, como yo, nadie más lo va a hacer. Ese es un mito bastante fuerte en los emprendedores porque como estamos allí haciéndolo todo y nos volvimos casi expertos y probablemente lo somos en la labor que realizamos, entonces nos da muchísimo miedo delegar algunas tareas. Otro mito sería que no tengo tiempo para enseñar. Es decir, como ya tenemos tanto trabajo, muchas veces podemos decir, no, pues si yo con qué tiempo le voy a enseñar todo lo que yo sé a otra persona para que lo haga de la misma manera. No, es que no tengo tiempo, yo estoy muy ocupado. Entonces eso es otro mito, porque realmente sí necesitamos sacar tiempo y hacer unos procesos para que ese delegar sea organizado y metódico. No es lo más adecuado, pero sí es lo más común que contratamos a una persona, le decimos muy por encima las labores que queremos que realice y luego esperamos grandes resultados de esa labor. Lo correcto es que escribamos nuestra empresa, la llevemos a papel y hagamos procesos para cuando vamos a delegar nuestras tareas, tengamos manuales de funciones detallados para que la persona tenga muy claro cuáles son las funciones que realiza y cuáles son los resultados que se esperan de esa función. Otro gran miedo que tenemos es a dar a conocer nuestros secretos, nuestras recetas, la forma en que trabajamos, todo lo que es el alma de nuestro emprendimiento. Esto es muy común, he escuchado y he vivido también la sensación de si tengo a alguien a mí al interior de mi negocio, de mi empresa y le cuento todo lo que estoy haciendo y conoce todo el interior, todo el alma de la empresa, pues se va a llevar, lo va a replicar y va a ser mi competencia. Es obvio que en este momento mucha gente puede emprender a través del saber o del conocimiento, porque en internet tenemos a disposición muchísima información, hay muchísimas empresas que se crean todos los días, pero la diferencia la hace que el alma de mi empresa, lo que yo hago no es solamente lo que sé hacer,
Me explico, no es la receta de la torta de chocolate lo que me hace exitosa. Más allá de esa receta es cómo yo la hago, qué servicio al cliente tengo, todo ese valor diferencial que hemos hablado y hemos trabajado en estos 6 meses. Entonces debemos dejar ese miedo, porque todos los días probablemente salen de la universidad muchas personas con esas ganas y ese empeño de emprender, pero son muy pocas las personas que pasan del año, el año y medio y llegan a los 5 años con un emprendimiento o convirtiéndolo en una empresa. Para eso se necesita mucha resiliencia, se necesita mucho trabajo, se necesita método, todo lo que ya hemos visto. Entonces no todo el mundo se va a poner en ese proceso por primera vez, y quien lo haga, pues muy pocas personas pasan esos procesos de esos años, y los que los pasen, pues maravillosos, son una gran competencia que nos va a llevar todos los días a mejorar. Otro mito, diría yo el más importante, es el síndrome del superhéroe. Todos los emprendedores tenemos, o la mayoría tenemos un síndrome, y es que nos convertimos en superhéroes de nuestro emprendimiento. Es decir, como al principio lo hicimos todo, aprendimos a hacer todas las labores y en realidad muchas las hacemos muy bien, consideramos que somos los únicos que lo sabemos hacer rápido, eficientemente, de la mejor manera. Entonces para nosotros ese síndrome del superhéroe hace que sea muy difícil conseguir un equipo que nos colabore y sobre todo delegar las tareas al 100%, porque puede que también consigamos equipo, pero estamos ahí al pie del cañón todo el tiempo mirando, vigilando y supervisando, porque consideramos que si no estamos ahí, pues las cosas no se van a hacer al 100% como deberían ser, no las van a hacer como yo las hacía, entonces eso va a perjudicar la empresa. Esa es una de las cosas que más debemos trabajar, sabiendo que cuando delegamos debemos delegar al 100%, teniendo, como ya hablamos, un método para delegar, pero teniendo también la confianza en la persona que estamos contratando. Luego obviamente tenemos unos controles y unas como tablas de medición, ¿cierto? O sea, vamos a encontrar esos resultados y si no los encontramos vamos a corregir la estrategia, pero es muy importante que soltemos ese síndrome del superhéroe, donde consideramos que somos los únicos que realizaremos supremamente bien el trabajo. Ahora ya sabemos que cuando estamos en la etapa en donde ya estamos llegando a nuestro 100% de productividad, donde ya no podemos más, estamos a punto de reventar, u ojalá un poquito antes, tenemos que tomar la decisión de empezar a contratar personas. Una de las cosas más importantes y que les recomiendo tener muy en cuenta cuando vayan a contratar es que se den cuenta que su empresa no es una ONG ni tampoco es una asociación de ayuda familiar. Nos pasa mucho a los emprendedores cuando empezamos a hacer nuestras primeras contrataciones que estamos muy felices por el crecimiento que estamos teniendo, estamos sabiendo que es listo, esto sí dio, vamos para arriba, qué emoción. En ese mismo entusiasmo le empezamos a contar a la familia, a los amigos, a los conocidos lo bien que nos está yendo, se nos ve por los poros, nos brillan los ojos, es una cosa muy particular y todo el mundo nos empieza a decir, uy, a vos que te está yendo también, yo tengo un amigo que está sin empleo, el esposo de la prima hermana de no sé quién que necesita ayuda, o tu primo que no está haciendo nada porque no lo contratás, o un vecino que se está casi que muriendo de hambre porque no le ayudas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Nuestra empresa no es una ONG, nuestra empresa necesita personas que realicen una labor de manera profesional para que siga siendo eficiente el trabajo, porque si no, ahí sí nos funcionaría lo del síndrome del superhéroe, en que esa persona, como le estoy ayudando, como es una prima o un hermano que trae a ayudarle, esa persona va a sentir que viene de una vez con un precepto como de lástima, como de pesar, entonces no le voy a exigir, no voy a estar ahí, o voy a tener esos miedos de si le exijo a un hermano, pues que cómo le digo que está haciendo eso mal, cómo le digo que ya no lo necesito o que no es la persona idónea para ese puesto. Eso nos trae grandes problemas, entonces vamos a quedar o sin amigos, o sin esposa, o sin esposo, o sin novia, o sin hermano, porque eso nos va a traer grandes inconvenientes. Lo más aconsejable es hacer un proceso de selección normal,
con las características del perfil que necesito, pensando más en la empresa, que es lo más importante y lo único importante en ese momento. Yo necesito ser 100% productivo. Además, necesito tener la capacidad de contratar a esa persona y exigirle de la mejor manera, capacitarlo y exigirle que me dé los resultados que necesito, porque si no, estaría perdiendo esa gran inversión y ese paso tan importante que necesitaba dar al hacer una contratación. Al momento de contratar, entonces vamos a hacer un perfil detallado de la persona que necesitamos en todo el sentido de la palabra. Es decir, voy a pensar qué funciones necesito que esa persona realice y qué perfil de manera personal y profesional necesito, qué capacidades debe tener. También es muy importante que tengamos en cuenta que sea una persona resolutiva, es decir, que busque soluciones a los problemas que pueda encontrar, que sea una persona con capacidad de trabajo independiente, que no sea una persona que esté preguntando constantemente qué tiene que hacer, sino que si trabajamos en nosotros para poderle dar ese delegar al 100%, que esa persona también se empodere en ese trabajo y pueda encontrarle soluciones a los problemas que haya, ¿cierto? Porque siempre van a haber contratiempos, pero él va a poder, a través de la experiencia, poder resolver esos problemas. Y si no lo puede hacer, cuando acude a nosotros, que nos lleve el problema, pero también nos lleve soluciones. En la oficina hablamos mucho de evitar las personas que siempre se acuñan en la disculpa o que siempre decimos nosotros el disque jue que wiki, es decir, siempre hay es que pasó, es que no sé qué, o sea, siempre hay un pretexto para la no realización de la tarea o para la no consecución de la meta. Es supremamente importante que tengamos muy claro que esa persona necesita ser resolutiva, es decir, saber qué debía hacer, cómo lo debía hacer, en cuánto tiempo, y si no lo pudo hacer, qué soluciones buscó para poder llegar a un mejor fin o cómo puede aportarnos para cambiar la estrategia, pero siempre buscando la mejor solución. Otro tema importante al contratar es decidir si voy a contratar un experto en la materia, en el área que estoy buscando, o si prefiero tener a alguien que no sea experto, es decir, que no sea un magíster, un doctor en lo que estoy buscando o que tenga una profesión detallada, y mejor que sea una persona con una gran capacidad de aprendizaje, una excelente disposición y obviamente unas habilidades que le proporcionen la capacidad de aprender para que desarrolle esa labor. ¿Por qué se los digo? Porque debemos pensar que si vamos a contratar al experto, ese experto tiene unos niveles que está esperando que puede o no que alcancemos. Me explico. Si yo voy a contratar un ingeniero, una persona experta en una labor que ya tiene el título universitario, ¿cierto? Que invirtió en su misma capacitación bastantes años, esa persona va a estar esperando que se le pague un salario acorde con su nivel educativo, ¿cierto? Además, como es experto o está especializado en un área, probablemente se cierre a hacer solamente lo que corresponde a esa área. A muchos nos ha pasado que contratamos a alguien y nos llega y le pedimos algo adicional que necesitamos, porque en nuestros emprendimientos hay que tener muy claro que nosotros hacemos de todo, y entonces cuando empezamos a crear equipo también necesitamos una persona que nos ayude en muchas cosas, en muchas labores. Es muy complicado que hagamos el primer salto a la contratación y esa persona venga y me diga, no, qué pena, pero yo a usted no le ayudo ahí, no, qué pena, pero ya son las 5 y yo trabajo hasta las 5, yo me tengo que ir, o no, yo no le atiendo a ese cliente porque es que yo no soy bueno en eso, es que yo vine acá a hacer esta labor solamente. Entonces, tenemos que evaluar muy bien eso. En ocasiones queremos que una persona sea muy buena o que nuestra empresa tenga personas muy profesionales, pero dependiendo del nivel a donde estemos, tenemos la capacidad o no de tener ese círculo de personas. Ya cuando tenemos un equipo muy grande, pues sí, maravilloso tener un experto solamente en marketing o en pauta o en SEO, por ejemplo, en mi caso, pero al comienzo pues es mejor tener una persona con excelente disposición y que crezca conmigo, que pueda estar en varias áreas, empaparse hasta encontrar la que le encanta, en la que es sumamente productivo, y allí lo puedo dejar. Entonces es algo que también es muy importante evaluar al momento de contratar. Bueno, ahora miremos ese miedo que nos da
el decirme, bueno, Mari, muy importante, yo sí quiero que me ayuden, yo sí necesito ayuda en muchas tareas, pero ¿con qué voy a pagar? Es decir, ¿cómo voy a contratar de una persona con prestaciones, afiliaciones y todo lo demás, que ya estamos pensando en cómo lo voy a hacer para liquidarlo cuando ya no lo necesite, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de que hay varios métodos de contratación que podemos usar al dar este paso. Uno de esos métodos de contratación es que podemos contratar a una persona por horas o una persona que nos sirva como freelance. El primer paso es evaluar muy bien en la etapa en la que estoy y ya debo delegar, que sí sea la etapa correcta. Es decir, yo no puedo empezar y a los 2 meses de estar trabajando en mi emprendimiento ya decir, bueno, yo voy a contratar a 5 personas. Económicamente no es viable y también de pronto estructuralmente tampoco. Pero si yo trabajé muy organizado, como lo hemos venido haciendo, hice una estructura muy bien de mi empresa, trabajé en lo comercial, que es lo más importante, pasé de tener un cliente a tener 10, por ejemplo, 10 o 15 clientes con los que tenemos pues como clientes asiduos que tenemos como un pago mensual, o que la misma pauta o el mismo marketing y todo el mecanismo de ventas me ha traído clientes recurrentes constantes. Entonces, por ejemplo, en la pauta ya no soy capaz de responderla, en la logística ya me reventé, no me da para mandarle a la gente los productos, ya no me da tiempo de manejar las redes sociales, la contabilidad, ya no tengo ni siquiera contabilidad porque no me da tiempo de sentarme a llevar los costos de todos los días. Entonces son todos esos temas que debemos evaluar. Lo que yo les aconsejo y lo primero que debemos hacer es hacer un organigrama de la empresa. Es decir, yo voy a hacer un organigrama donde pongo todas las áreas de la empresa, las tenga o no las tenga delimitadas aún. Es decir, yo sé que en algún momento voy a necesitar un contador, entonces voy a tener un área contable, ¿cierto? Yo ya en este momento manejo el área de marketing porque tengo redes sociales, porque tengo un canal de YouTube, porque hago pauta, ¿cierto? Entonces a través de eso he ido creciendo y además de eso también hago ventas telefónicas, hago contactos en frío, es decir, yo tengo un área de marketing y ventas que ya la hago yo. Pero en algún momento yo ya no voy a tener el tiempo para hacer el diseño, el video, la publicación, la pauta, porque eso lleva mucho tiempo. Entonces, cuando ya tengo tantos clientes, mi prioridad es atender al cliente, vender y que me paguen. Esa es la prioridad. Pero no debo descuidar las otras áreas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un organigrama de nuestra compañía y vamos a decir, mi compañía tiene entonces este organigrama, estoy yo como gerente, después entonces tengo un área de marketing, tengo un área de finanzas, tengo un área de personal, ¿cierto? Porque tengo que tener recursos humanos a la medida que lo necesite cuando vaya a tener más empleados. Entonces vamos a hacer el organigrama, no importa que exista o no existan esas áreas, eso me va a dar una visión global de todas las tareas que yo hago, ¿cierto? Y a qué área pertenecen esas tareas, porque yo las hago diariamente, pero no sé a qué área pertenecen. Entonces, ese organigrama nos va a dar la estructura, la visión periférica de, bueno, entonces yo hago la contabilidad de todos los días, eso pues lo podría hacer más adelante un contador. Yo manejo las redes sociales, bueno, eso es de marketing. Yo hago la pauta, eso también es de marketing. Yo llamo y consigo clientes, eso es de mercadeo y de ventas, entonces también lo tengo ahí. Yo desarrollo el producto, ¿cierto? O desarrollo el servicio. Entonces esa es producción, un área vital para la empresa. Entonces esa es producción, yo tengo un área de producción y también la desarrollo yo. Yo tengo que tener un mensajero que me lleve y me desarrolle toda la logística del negocio. Entonces eso es el área de logística específicamente. Entonces si yo tengo claro todas esas áreas y cómo yo las estoy desarrollando, asimismo puedo ver cuál de esas áreas está desbordando o estoy descuidando. Por ejemplo, lo que les acabé de decir, yo ya no llevo la contabilidad porque no tengo ni un minuto para sentarme a hacer las cuentas de cuánto me gasté hoy, cuánto me ingresó. No, yo ya tengo eso pues vuelto nada. Yo las facturas las tengo por allá acumuladitas en una carpetica, yo en un cuadernito estoy anotando, pero hay veces anoto, otras veces no he cerrado el mes, no sé cuánto vendí, no sé cuánto entró y cuánto me gasté. Entonces ya
estamos viendo que una área de la empresa ya la soltamos, es decir, ya no nos da tiempo, que es la contabilidad. Entonces yo voy a analizar cómo yo puedo contratar un contador de la forma más eficiente y más económica que haya, que puede ser como un freelancer. Por ejemplo, nosotros en la empresa prestamos ese servicio. ¿Qué hacemos? A los empresarios pequeños o emprendedores les llevamos su área contable y también en ocasiones les ayudamos en el área administrativa, en el área de ventas, de mercadeo o también en el área administrativa y de contratación. ¿Por qué? Porque contratar un contador al interior de la empresa es costosísimo, o sea, esa persona tiene un salario muy alto y es especialista, entonces el contador no me va a vender. El contador es para la contabilidad y pare de contar. Entonces en ese caso pues no sería viable ni recomendable contratar un contador de planta. Yo ese contador necesito contratarlo a través de otra empresa que lo preste, como es el caso de nosotros, o a través de un freelance, que es decir, un contador que lleva varias contabilidades de varias empresas, es relativamente económico. Si tengo que en algún momento facturar, él también me puede ayudar a facturar, me hace las declaraciones de renta y todo lo que vaya necesitando, pero no está en la nómina de mi empresa, es una persona externa. Entonces eso es un excelente método de contratación. Asimismo, yo puedo empezar a contratar diversas áreas de la empresa. Por ejemplo, ya no me da tiempo para manejar las redes sociales, para publicar todos los días 2 y 3 veces, para hacer pauta y sobre todo para responder la pauta, que es vital, que es supremamente importante, porque recuerden que lo hemos visto en todas las clases con María Camila, y es que detrás de toda la estrategia de marketing tiene que haber una planeación, y tengo que hacer una planeación que diga, voy a hacer este mes todo esto, es decir, voy a publicar en redes, voy a hacer un video, voy a hacer las piezas gráficas, diseño la pauta, y además tengo que estar preparado con mi WhatsApp Business para responder a todas las personas que tienen interacción con esa pauta. Entonces miren que todo eso me va a traer grandes cosas que son las ventas y es maravilloso, pero si yo estoy solo me voy a desbordar, en un momento ya no voy a poder más. Entonces esa área generalmente la que primero necesita que tengamos a alguien. Ya evaluaremos si podemos, con la capacidad que tengamos, podemos contratar a alguien al interior de nuestra empresa y que nos ayude con todas esas tareas que implica el marketing, o puedo contratar una persona de fuera o una empresa experta en esto que ya tenga experiencia y se dedique solamente a esto y nos pueda suplir en esa necesidad. Por ejemplo, nosotros tenemos varios empresarios que les hacemos todo el marketing, es decir, les manejamos sus redes sociales, les manejamos su página web, les respondemos a las pautas en su WhatsApp, o sea, llegamos hasta ahí, hasta manejarle la logística de entregarle el producto, porque hemos visto que eso es una de las grandes falencias, de las primeras necesidades que tiene un emprendedor en la etapa de crecimiento. Entonces miren cómo ese organigrama nos va a ayudar a mirar cuáles son las cosas que estamos descuidando o dejando de hacer paulatinamente, no porque queramos, ni porque somos descuidados, ni porque lo queramos hacer, sino porque el trabajo, la acción principal de nuestra empresa es la producción, la entrega y la venta, y obviamente el servicio al cliente y sostener esos clientes supremamente contentos. Entonces vamos a ir sin querer como soltando algunas cosas que ya no son una prioridad para nuestro trabajo como gerentes y como propietarios de esa empresa. Entonces vamos a tener que buscar ayuda y conformar ese equipo. Como material de apoyo voy a dejarles varias páginas que pueden usar para la contratación de personas en contrato freelance, donde ustedes pueden ingresar, se registran y pueden tener contacto con muchos perfiles de personas que son profesionales en varias áreas y están allí en esas plataformas ofreciendo sus servicios. A través de la plataforma ustedes pueden contratar a esa persona, ponen un requerimiento de lo que ustedes necesitan dependiendo de cada una de las plataformas. Algunas están especializadas en diseño, otras en marketing, otras en programación, otras en venta y otras hacen como de todo un poquito, tienen muchísimos profesionales en el interior. Entonces ustedes ponen allí cuál es el perfil de la persona que necesitan o el
trabajo específico que requieren, por ejemplo un diseño, una creación de una web, lo que quieran, y ustedes pueden interactuar con varias personas que se postulen a su necesidad, pedirles la experiencia, pedirles que les muestren trabajos ya realizados, y allí ustedes escoger, y por medio de la plataforma ustedes hacen todo el trabajo de la contratación y la cancelación a esas personas a través de la plataforma. Entonces ustedes allí no tienen ninguna relación laboral con esa persona, y de todas maneras pues pueden estar teniendo una gran ayuda para el desarrollo de las actividades que estén realizando en su empresa. Otro tipo de contrato directo con nosotros es el contrato por servicios, muy manejado por los emprendedores, pero desafortunadamente muy mal administrado, es decir, tenemos una idea muy errada del contrato por servicios. Muchos emprendedores consideran que el contrato por servicios es la panacea para poder contratar a cualquier persona, y que le tengo contrato y eso está bien, o sea, estoy en la legalidad. Pero tenemos que poner mucho cuidado con esa forma de contratación, porque aunque sí es una muy buena herramienta, debemos saber que un contrato por servicios tiene unos límites y tiene unas cláusulas muy claras para que sea un contrato por servicios real y que nos sirva realmente y nos ayude legalmente, y que hay unas cosas muy específicas que tumban ese contrato por servicios y lo convierten en un contrato indefinido. Es decir, que podemos correr el riesgo de que un empleado contratado de esa forma, que pueda irnos a demandar, puede ganarnos si tiene determinadas características. Les voy a hablar de ello. Entonces, un contrato por servicios es cuando yo contrato a una persona para que, como su nombre lo indica, me preste un servicio determinado, le preste un servicio determinado a mi empresa o a mí, si soy persona natural. ¿Qué quiere decir eso? Un contrato por servicio lo puedo hacer con un contador. Es decir, el contador no está en mi empresa, está por fuera de mi empresa y le presta un servicio específico a mi empresa, que es llevar la contabilidad mensualmente, hacer las declaraciones, etcétera, etcétera. Eso el contrato debe delimitar muy bien las funciones de la persona que estoy contratando. Otro contrato por servicios puede ser con un vendedor. Yo puedo contratar a un vendedor para que abra una zona, para que ofrezca los servicios de mi empresa. No está contratado al interior de mi empresa, sino que me presta un servicio. ¿Qué es ese servicio? Que él debe dar a conocer mi empresa, y además debe tener unas metas específicas para que cumpla con lo que yo necesito. Entonces yo le puedo decir, las ventas mensuales deben ser equivalentes a tal monto en millones o tal número de ventas mensuales. Esa persona no está contratada como un empleado, porque yo no le debo ni le puedo pedir que tenga un horario ni que esté subordinado. Esas son las dos palabras claves para que ustedes sepan que un contrato deja de ser por prestación de servicios. Es decir, si la persona yo la contrato por servicios y le digo que su horario es de 7 de la mañana a 5 de la tarde, dejó de ser un contrato por servicios, porque tiene un horario laboral. Si yo a esa persona la tengo como subordinada, es decir, todo el tiempo está recibiendo órdenes mías en un espacio que es mi empresa o en donde yo desarrollo mi actividad, esa subordinación hace que ese contrato ya no sea un contrato por servicios. El contrato por servicios solo está sujeto a que la persona desarrolle una actividad y proporcione unos resultados, pero no está sujeto para nada a estar supeditado a órdenes de otra persona, y mucho menos a que tenga un horario laboral. Entonces es muy importante que tengan claro esos dos conceptos. Un abogado les podrá dar pues una información más amplia, y les sugiero que pidan asesoría antes de hacer un contrato, para que sea realmente el contrato que deben hacer, porque hay muchas personas demandadas por contratos supuestamente por servicios, donde se convierte prácticamente en un contrato indefinido. Y esa persona, al colocarme una demanda, me gana completamente la demanda, y yo tengo que darle todas las prestaciones sociales, toda la liquidación y todo lo que tenga que ver con vacaciones, todo lo prestacional, por el tiempo que me haya prestado el servicio, porque realmente cometí errores al hacer ese tipo de contratación. Otro tipo de contrato que podemos usar es el contrato a término fijo.
Este contrato sí es un contrato legal, pero es un contrato por términos muy pequeños, es decir, yo puedo contratar a una persona por 1 mes, 2 meses o 3 meses. Para este contrato debo tener, como les digo, lo es mejor asesorarse y hacer un contrato muy bien hecho, pero que en sus términos tenga un término de duración de 1 mes, 2 meses o 3 meses. Lo más importante al realizar un contrato de trabajo a término fijo es que miremos que esté muy bien elaborado y que al elaborarlo tenga de manera muy clara el límite de tiempo por el cual estamos contratando, que sea un contrato a término fijo. Hay contratos a término fijos inferiores a 1 año y hay contratos a término fijo de 1 mes, 2 meses o 3 meses, como les digo. Lo más importante es que estén ustedes muy bien asesorados para que hagan todo el debido proceso para poder despedir a un empleado que tiene un contrato. El debido proceso es cuando ustedes tienen que delimitar en el contrato, al interior del contrato escrito, las cláusulas por qué se podría despedir un empleado, es decir, qué le está permitido hacer, qué se espera de él en metas y qué no se permite hacer en la empresa. Debe tenerlo al interior del contrato si yo no tengo un reglamento interno de trabajo. Si yo tengo el reglamento interno de trabajo, que es lo más usual cuando soy una empresa ya pues legalmente constituida, así sea una empresa lo que llamábamos antes desde persona natural, es decir, una persona no declarante que todavía no es SAS, esa persona después de tener 5 empleados, debe tener un reglamento interno de trabajo. Si son inferiores a 5 empleados, pues puede tener el reglamento, es decir, la regla, la norma al interior del contrato. Es muy importante que lo tenga al interior del contrato para poder hacer uso de esas normas para hacer un debido proceso en el despido de ese empleado. Es decir, si el empleado empieza a llegar tarde y hay una norma que dice que debe llegar a tiempo, yo puedo hacer un llamado de atención verbal y luego por escrito, dependiendo de lo que yo haya puesto en esas reglas, y luego de 3 llamados de atención yo podría despedirlo con justa causa. Pero ahí es otra cosa donde fallamos muchísimo los emprendedores, y es que somos muy lapsos al contratar a cualquier persona por recomendación al amigo, al primo, y al despedir. Yo simplemente me enojé, tuve un contratiempo con esa persona y la despido porque sí. La despido sin tener en cuenta el tipo de contrato que tenía, la despido sin saber si la tenía que liquidar o no, y también la despido sin un debido proceso. Allí es donde vienen las demandas. Generalmente a mí todos mis clientes me dicen, no, pues que a mí nunca me han demandado, en este gremio nadie demanda, pero llega el momento en que reciben la demanda y hay demandas superiores a 100 millones de pesos que realmente un emprendedor no soportaría. Y al ser persona natural, pues hacer una persona que no es una SAS, o sea, no es una persona jurídica, sino que es una persona común y corriente, soy yo como Mari Jaramillo. Las personas naturales recibimos todo el peso de la justicia en nuestros bienes personales. Entonces miren qué tan grave es que si yo tengo una casa, un carro, una moto, un terrenito, lo que sea, y hay una demanda laboral, esa demanda laboral va a ir a implicar mis bienes, porque yo soy una persona que yo respondo con mis propios bienes de forma natural. Pero si yo soy una persona jurídica, es decir, si yo ya paso a ser una SAS, esa persona jurídica tiene un nombre y tiene un peso legal y esa persona jurídica se puede quebrar. Entonces no paga la persona, el socio de esa empresa SAS que está detrás de ese nombre, por ejemplo en el caso de Sinfonía Creativa SAS, detrás de eso estamos los socios, pero los socios no pagamos con nuestros bienes personales porque esa persona jurídica que es Sinfonía Creativa está cubriendo todo y todo el peso de la ley cae a través de la persona jurídica. Es por esa razón que aunque nos produce un temor enorme pasarnos de régimen y convertirnos en una SAS, en una persona jurídica, la gran ventaja que esto tiene es que tenemos un respaldo al momento de que cualquier entidad del Estado, sea una entidad como la DIAN, un requerimiento de un empleado, el banco, todas esas personas están mirando la persona jurídica y no la persona que hay detrás de esa persona jurídica. Entonces es un gran respaldo, aunque también hay grandes responsabilidades, y eso es verdad, es decir, hay que pagar impuestos, hay que hacer declaraciones, hay que ser responsable muchas veces de IVA, pero
esa gran ventaja es que nuestros bienes pues, están a salvo cuando tenemos esas responsabilidades grandes como las demandas y lo demás. Entonces, este tema es supremamente profundo, hay que tener muy en cuenta muchas cosas a nivel contable y a nivel jurídico, pues para formalizar nuestras empresas, pero lo más importante es estar asesorados, es buscar ayuda de profesionales para que nos ayuden a dar este paso a paso cuando vamos a ir formalizando nuestra empresa y cuando vamos a dar ese gran paso a contratar. Yo les invito a ser muy organizados y a llegar a la contratación antes de perjudicar la empresa, es decir, antes de que sean los clientes los que se están yendo porque no estamos cumpliendo, porque la calidad bajó, porque ya no es el servicio no es el mismo, porque no somos capaces de sostener el crecimiento. Antes de llegar ahí y a perjudicar la empresa, tomemos la decisión analizándola bien como vimos en los pasos anteriores, de cómo podría yo contratar un equipo o una persona que me ayude o una empresa externa que me ayude en el crecimiento y voy a dar esos pasos, como siempre les digo, paso a paso. Voy a contratar la primera persona freelance, voy a contratar la contabilidad freelance, voy a contratar, no sé, a Sinfonía Creativa que me ayude con varias cosas y luego cuando ya sea un poquito más robusto mi capacidad económica, mucho más robusta mi capacidad de conocimiento y de liderazgo, voy a ingresar ese equipo de trabajo al interior de mi empresa con un contrato bien elaborado de la forma más adecuada. También les recomiendo que cuando hagan contratos por términos extensos de 1, 2 o 3 meses con los clientes también tengan la capacidad de hacer un contrato donde, como les he dicho antes, delimiten lo que ustedes le están proporcionando al cliente, que haya muy claro esas funciones que van a realizar, el tiempo en la que van a realizar y qué se espera que les proporcionen para poder ser lo más eficientes posibles en el desarrollo de su labor. Esto es todo por la clase de hoy, espero que todas estas recomendaciones las usen y sean muy útiles para ese gran momento cuando empiecen en esa etapa de crecimiento que yo sé que si hacen un muy buen trabajo está muy cerca y puedan tener un gran equipo de trabajo. Al interior entonces de la clase les dejaremos todas los material de apoyo y el ejercicio para que lleven a la realidad todo lo aprendido. Que estén muy bien, un abrazo para todos.